¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre aginesia y atresia? La aginesia no existe, sí, pero prácticamente es incompatible y es muy inusual, y es más frecuente que sea una atresia. Entonces, ¿qué característica tienen las atresias? Que forman unos sacos. Entonces, un saco superior, ¿con qué viene conectado? Con la faringe, ¿sí? Y el otro extremo, ¿cierto? Entonces, eso realmente, pues quirúrgicamente hace preparación quirúrgica. Entonces, falta todavía. Entonces, hablamos de las congénitas, del síndrome de Mallory-Weiss, ¿qué otra? De las membranas, ¿sí? Anillos y versículos, ¿qué otro? Las varices, ¿sí? Importante. Y la otra, la esofagina, ¿cierto? Entonces, empecemos, fíjense con este específico. Entonces, comparen esto es un esófago, y compárenlo, digamos, con este, que viene aquí pegado al estómago, ¿ya? ¿Qué diferencia le ven? Una está hipertrofiada. Acá. ¿Qué diferencia hay? La hipertrofia. Es el grosor, el grosor, la pared. ¿Qué más? Como dilación, sí. Si tratamos de doblarlo, obviamente la luz, ¿cierto? Es una luz más amplia. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la calasia? ¿Qué es la calasia? Una peristalsis, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Hay falta de relajación. ¿De dónde? Entonces, fíjense que de esta calasia, y fíjense, mire cómo es la muscular, es mucho más gruesa. Entonces, ¿qué es lo que hay en esa muscular? Hay hiperplasia, hipertrofia, hay hipertrofia, ¿cierto? De esa muscular. Entonces, hay acalasia primaria y la secundaria, ¿ya? Entonces, la secundaria, ¿se acuerdan cuál es la causa? Chagas. ¿Y cuál es el agente de Chagas? El macrúcido. Exacto. ¿Se acuerdan qué síntomas debe tener ese paciente? Generalmente reflujo, vómito, sí, de contenido no digerido en estos pacientes con acalasia. Y algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta, además de todos estos síntomas de estos pacientes, ¿por qué es importante también seguir estos pacientes con acalasia? Podemos conspirar, pero a largo plazo, ¿qué puede pasar con estos pacientes? Se vuelven a hacer un carcinoma. No adeno. ¿Qué tipo de carcinoma? Un carcinoma escamocelular. ¿Se acuerdan hasta qué porcentaje estos pacientes con acalasia pueden terminar haciendo un carcinoma escamocelular? 70. Mucho. De 10 a 30, de 10 a 30, de 10 a 30. Sienten que todos van a terminar en carcinoma escamocelular y no. Entonces, tarea. Eso está en la ropa. 30. Entonces, ya tenemos entonces ahí la primera, que es la calasia. Y el otro espécimen que tenemos es muy fácil. Fíjense, sí, este es el esófago proximal, mira, esto está dental, esta es la unión esofágica. ¿Qué característica tiene este esófago? ¿Cómo ven la mucosa? Comparémosla. Digamos con este pedacito de acá, con este de acá solamente. ¿Qué color tiene? Necrótico. Es más oscuro, ¿cierto? Solamente con este pedacito, no miren ahí para abajo. Es oscuro, ¿cierto? El color de la mucosa, ¿cierto? ¿Por qué creen que es oscuro? Porque hubo hemorragia, ¿cierto? Entonces, estos son... por acá. No, fíjense la diferencia, aquí empezamos entonces. Esto es un esofagito, ¿sí? Que ha habido hemorragia, por eso se ve oscuro, porque es el contacto también oscuro de la sangre, ¿sí? Con el oxígeno. Pero fíjense que es diferente esta esofagito, las varices nosotros las vamos, no hay especímenes, pero las varices nosotros las vamos a ver aquí en la serosa, ¿ya? Porque es que se produce la varice. Las varices esofágicas
porque aumento de la presión de lo que es el plexo que irriga y el esófago. Y otra patología que vemos acá, pero que no tenemos aquí el quirúrgico, pero lo vamos a comparar con este, es el síndrome de Mallory-Weiss. ¿Qué es lo que pasa en el síndrome de Mallory-Weiss? ¿Qué pasa? Entonces hay laceraciones precisamente, si se fijan en este esófago, ustedes encontrarían aquí laceraciones precisamente en la unión, ¿sí? En la unión gastroesofágica. ¿Se acuerdan por qué se produce el síndrome de Mallory-Weiss? Generalmente son por vómito a repetición, ¿sí? Son pacientes realmente alcohólicos, ¿sí? Que al hacer el esfuerzo, el aumento de la presión, lo que hace es que van a hacer laceraciones o úlceras longitudinales de la unión, ¿sí? Igual que con los pacientes pues, de la parálisis esofágica, generalmente estos pacientes van a terminar en una hemorragia de vía digestiva, ¿sí? Que es una urgencia en estos pacientes, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los factores para que se desarrolle una esofagitis? ¿Por qué hay esofagitis? Hay reflujo gastroesofágico, Falla el esfínter pilórico. sobre todo del esfínter esofágico inferior, que ya lo habíamos dicho. Si sigue esta esofagitis, ¿qué puede pasar si no cambian los hábitos? Carcinoma. Escamo. Puede haber durante el proceso de interacción. Yo le recibo a Andy. Entonces va a haber una metaplasia. ¿Se acuerdan qué es metaplasia? Sí. Entonces, en este caso, ¿qué metaplasia encontraría? ¿Qué es? ¿Es qué? Quiero sumar fotos, vale, fotos. ¿Qué es? Entonces, hay este cambio ¿Este en cuál la era? unión, ¿cierto? Y si sigue todavía hay la displasia, ¿qué pasa? Hay displasia, y después de la displasia Se saca Acá la- por dilatación, no se relaja el esfínter, entonces ¿Y por eso cuál es la se ¿qué se desarrollaría en la unión? O sea, ¿a qué predispone este esófago de Barrett? A un carcinoma más frecuente que un escamo. Esta es esofagitis. ¿Qué? No, escamo no. Nadie. Esofagitis. Y con desgarro en la unión gastro. Entonces, Esofagitis. acá es el esófago, este es el estómago. Fíjense Y esta es aquí en esta lesión. la lesión Entonces, el longitudinal. esófago, ¿cuál es El entonces desgarro. el carcinoma más frecuente? El escamo, ¿cierto? ¿Cuál es la localización? ¿Se acuerdan cómo es la localización de estos carcinomas del esófago? En la parte superior. ¿En dónde es más frecuente encontrarlos? ¿Dónde? En el tercio superior. Superior. Sí, en el tercio superior. Los 2 tercios superiores. ¿Quién nada más? 2 tercios superiores del esófago, ¿no? Por acá. Andrea. Tercio, superior, medio, inferior. Superior y medio. Los En el dos. medio. ¿Se acuerdan cómo es la proporción? 1 a 3. 2-1. 2-1. No, la proporción del tercio superior, medio, inferior. Ah. ¿En qué porcentaje en el tercio medio? No. No. Una subasta. 20, 50 y 30. ¿Ya? Entonces fíjense en esta lesión, ¿cómo es la lesión? A ver, escríbanla. ¿Cómo es esa lesión? Se sumar. Entonces, fíjense, o sobresale, ¿sí? Protruye, o se ulcera, o es plana. Realmente pueden ser protruidas, ¿sí? Que sobresalen y también pueden terminarse ulcerando, ¿sí? Ahora, estos pueden terminar ulcerando y pueden terminar haciendo también una mediastinitis, ¿sí? Pero lo más frecuente es que sean lesiones exotípicas, o sea, que sobresalen a la luz. Si sobresalen a la luz estas lesiones, entonces, ¿qué clínica va a tener estos pacientes? Disfagia. Disfagia. ¿Cómo es esa disfagia? Cuando lo abdominal. Dolor. Cuando lo abdominal. Posterior. Posterior a la defusión. Sí, es. Pero ¿cómo es? ¿Qué características tiene esa disfagia?
enseñar todo, ¿no? ¿Qué es una disfagia progresiva? Que primero no puede comunicar. Una característica silencio de esa disfagia progresiva es que pasa de sólido a líquido, ¿sí? Entonces son pacientes que inicialmente, por ejemplo, si se comían un pedacito de pan, entonces ya no lo pueden hacer completamente seco, sino que progresivamente van a terminar mojándolo, por decir así, y termina solamente en líquidos. Y eso es una disfagia progresiva, ¿sí? De sólidos a líquidos. Si tienen disfagia progresiva, entonces ¿cómo va a ser también el peso de estos pacientes? Obviamente son pacientes que van a llegar casi caquéticos y con mucha pérdida de peso y con una historia clínica de sensación de masa y de disfagia, ¿sí? De dificultad para tragar o pasar los alimentos, ¿ya? Y entonces por este lado del esófago, ¿sí? Ahora, del estómago. Desde el estómago, ¿qué viene?